quien queráis, no hay... Vamos a ver, ciertamente es un tema controvertido. En lo que respecta a los parques, yo haría el siguiente comentario. Está en el listado de cuestiones o preguntas, es decir, ¿se ha de diferenciar un parque de otro? ¿Se ha de especializar? Bueno, yo creo que sí, que al final un parque ha de tener una identidad y que esa identidad, ese núcleo de conocimiento, de especialización que distinga a un parque, es el que puede atraer a empresas o el que puede traer a determinados proyectos de determinadas empresas. Y esa especialización inicial forma parte de la libertad, de alguna manera, en la que la academia decide desenvolverse. Pero una vez establecido eso, vemos ejemplos de éxito en el que se acomoda o se intenta consensuar las líneas concretas de investigación académica en reuniones con las empresas que forman parte del parque. Es decir, que dentro de lo que es el ámbito de actuación natural de la parte académica de un parque, hay una posibilidad de adaptarlo y de consensuarlo a los intereses globales de la comunidad que forma el parque. Además, y en los tiempos que corren, ciertamente parece como urgente y perentorio el hecho de que cada vez más recursos dedicados a la investigación lo sean, como decía Miquel, en campos en donde haya la posibilidad de obtener un valor añadido de mercado. Y eso lo podemos limitar en el tiempo. Ayer en algún debate algún político decía hay que invertir solo en la I pequeña, o hay que invertir más en la I pequeña porque está más cerca del mercado. Desde luego en biomedicina yo no apostaría solo y exclusivamente por eso, ni de lejos, pero sí en proyectos que permitan una traslación después a un producto de valor añadido, ¿no? Yo creo que ahora mismo toca poner el acento clarísimamente ahí. Yo creo que, yo estoy de acuerdo, Andrés, yo creo que si tú coges los programas de investigación de cualquier académico que está pues, en el entorno del Biopol o del Parque Científico de Barcelona, machan perfectamente con los proyectos de cualquiera de las empresas que hay dentro del Estado español, con lo cual no existe, o sea, trabajamos en las mismas cosas, no, o sea, sí que a lo mejor a un grupo pues trabaja en enfermedades raras, en Chagas, algún tipo de cosas que las empresas pues no están interesadas en ese tipo de enfermedades, pero que pueden también ser importantes para trasladarlas a otro tipo de enfermedades. Yo creo que no hay una separación entre los objetivos de los grupos académicos y los objetivos de la empresa. Lo que pasa es que tenemos que hacer, de alguna forma, necesitamos conectores, y yo pues cada vez más me gusta definir el parque como un conector. Intentamos conectar este mundo y este otro mundo. En este sentido yo creo que es cierto que hay muchísimos temas que son prácticamente paralelos, que hay muchísimas sinergias que no se están aprovechando. Esto yo también lo veo, lo suscribo completamente, y lo que pasa es que a nivel de empresarial es fundamental el focus. Tú ves a nivel de ejemplos de empresas que cuando aquellas empresas que tienen una idea muy clara, una plataforma muy clara, que se desarrollan en un sentido, es cacha o fascia, es decir, o sale bien o mueres, y no hay más. En este sentido, el modelo americano es bastante claro, con un alto índice de startups y de spin-offs, y que realmente un elevadísimo porcentaje de ellas acaban muriendo, y los investigadores que han saltado un sitio vuelven a su sitio original, repiensan una estrategia, repiensan algo y vuelven a empezar. El hecho de concentrar recursos en una opción, y si sale, perfecto, y si no, pues volvemos a empezar, es un concepto que deberíamos tener cada vez más en boga. No pasa nada por fallar, porque no es un fallo que una cosa no haya salido. Lo normal es que no salgan, solo hay que mirar los porcentajes, pero se puede volver a empezar. Es mucho mejor focalizarse en una cosa, probarla y tirar por ahí recto, que esto precisamente a nivel de academia se sabe hacer mucho, es decir, se profundiza mucho en una línea. Nosotros desde empresa lo que decimos es profundizar, y hay un momento que tienes que decir el go, no go. Eso es desde empresarialmente lo que se tiene que saber, go, no go. Esto va muy ligado a la cultura de cada país, que esto es una cultura muy americana y que quizá nosotros tenemos que, estar ahí también e introducir.
Hablemos un poco del segundo punto, porque es importantísimo, y es qué tipo de empresas van a estar ahí. Vosotros estáis aquí, vamos, representando, conocéis muy bien las pequeñas pymes, Fernando tiene conocimiento y vosotros sois una gran empresa. Entonces yo creo que es qué ventajas tiene, siguiendo a las dos preguntas siguientes, ¿no? Porque se parecen mucho, qué ventajas o qué empresas, qué perfil, y después también me gustaría vuestra opinión sobre, ¿tienen que ser solo empresas relacionadas con salud o hay enormes oportunidades en salud para empresas de otros ámbitos que quieren diversificar por el entorno actual? Entonces, pues Andrés o Fernando, ¿qué empezó antes? Yo creo que, vamos a ver, los modelos de parques lo que te dicen es que necesitas alguna empresa tractora, una empresa de estas grandes, 1, 2, 3, depende también de nuestros parques. Los parques de por aquí van a ser de un tamaño mediano, pequeño, sobre todo si los comparamos con los chinos, que son inmensos, son tamaños pequeños. Yo creo que nuestros parques podemos tener pues un par de empresas tractoras, y luego pues medianas empresas y pymes y nanoempresas y microempresas. Yo creo que tiene y empresas que aún no hayan nacido pues en las incubadoras, en las preincubadoras y en las aceleradoras. Entonces, yo creo que todo este tramado empresarial, juntamente con grupos académicos, es lo que hace fuerte, y lo que nos necesitamos pues un poco a todos los actores. Tipos de empresas, es muy importante, y esto un poco hablamos por experiencia, pues el tener empresas también de patentes, el tener empresas empresas de estas de brokers que intentan comprar proyectos, vender proyectos, ayudar, empresas de capital semilla, empresas de capital riesgo, un poco todos los actores de la cadena de valor que estén presentes en el parque. Yo creo que esto es lo importante. Andrés. Sí, yo creo que además de algunos de los valores que ya hemos comentado, hay uno que se adapta o que tiene que ver de forma muy llamativa con lo que podríamos llamar una empresa de tamaño medio, ¿no? Es decir, el tipo de empresa farmacéutica que aunque jurídicamente sea una gran empresa, pero que estamos en el $1 billion, y eso en el contexto internacional nos sitúa en el mid-size. Las empresas pequeñas claramente son conscientes de su no autosuficiencia y por lo tanto de la necesidad de estar en contextos que permitan esa conexión que decía Fernando, esos conectores. Las grandes empresas ya tienen suficientes recursos como para jugar a los dos bandos. Conservan de forma decreciente, pero departamentos internos de investigación con cierto nivel de autosuficiencia, cada vez menos, y desde luego algunas de ellas de forma muy obvia se han lanzado al campo de la Open Innovation porque han visto cuál es la productividad de los departamentos internos. Y luego están estas mid-size, las que puedo hacer referencia, y que probablemente no tienen los recursos para jugar en muchas ligas y que tradicionalmente han optado por encerrarse en sí mismas, generar una especie de burbuja y trabajar en algo que alguien podría calificar el más de lo mismo o con poca evolución tecnológica. Para este tipo de empresas yo creo que de forma muy especial es clave estar en un contexto que permita abrir ventanas y que permita hacer pasar el aire y que permita la permeabilidad con respecto al conocimiento. Es decir, que con independencia de los tres primeros aspectos que he mencionado al principio, este es un aspecto que se adapta como anillo al dedo a las características de estas mid-size. Yo sobre el perfil de empresa más apropiado, pues quizás no voy a entrar mucho, yo creo que se ha comentado aquí bastante, sobre si la situación debemos homogeneizar y simplemente especializar muchísimo el número de empresas, el tipo de empresas que te van a venir a un parque científico, ¿no? Yo creo que sobre todo además a nivel de la salud, health, estamos viendo una convergencia de muchísimas teóricamente antiguas disciplinas, es decir, la química básica de hace 20-30 años ha evolucionado un montonazo y entonces se están dedicando cada vez más a nivel de biotecnología. Estamos viendo que nuevas tecnologías como pueden ser las nanotech, que están pudiendo servir pues desde hacer superficies para hacer unos rodamientos de automóviles que sean mejores, ese tipo de superficies de alguna manera
diferentes, se pueden estar aplicando para una serie de devices que van a utilizarse en medicina. Drug discovery, las TICs. Yo creo que a nivel de medicina estamos viendo una convergencia de muchísimas tecnologías y que mucha gente debe empezar a darse cuenta de lo que están haciendo de ellos mismos, conocer muy bien qué empresa tienen. Por eso antes hablaba mucho del focus de cada estructura y ¿cómo se dice esto? Business, bueno, de cuál es la estrategia propia del negocio de su empresa, para también darse cuenta que hay otras cosas paralelas que les pueden ayudar a sus cosas. El caso más claro, un stent que se ponía en el corazón para abrir las arterias coronarias hace 20 años era un muelle. Actualmente los stents que se abren para abrir las arterias coronarias exactamente es un muelle que además de todo tiene una medicación puesta en ella, que además de todo se va disolviendo de manera progresiva, etcétera. Es decir, que tenemos una parte que es simplemente la mecánica, un muelle, con una parte de liberación sostenida durante mucho tiempo. Aquí estamos hablando de encapsulación y de nanotecnología, y de un medicamento. Estamos hablando de drug discovery. Es un stent, estamos hablando de una cosita pequeñita, y sin embargo estamos viendo como hay una convergencia de diferentes tecnologías en una cosa tan pequeñita. En este sentido lo vamos a ver en muchísimas otras cosas, yo creo. Yo creo que, vamos, habéis introducido un concepto que es clave, ¿no? Que es el de Open Innovation, que es la permeabilidad, el entrar y salir, otros mercados, mercado actual, etcétera, que creo que es este concepto. Este es un concepto que yo estoy en el mundo académico, y para mí este es un concepto desconocido, y para muchísimos profesionales de la academia. Es decir, entonces, y ahí estoy hablando no solo de universidades, sino de grandes hospitales, que parece que todo está introducido, pero no lo es. Y si hablamos de hospitales que están a lo mejor un poquito más lejos de donde estamos aquí ahora, a 20 kilómetros, pues no hay nadie que sepa de qué va todo esto. ¿Cuándo? El ámbito de conocimiento que tienen es extraordinario, y la capacidad de inversión también, porque están moviendo fondos públicos. Entonces, claro, hasta aquí todo ha ido muy bien, pero yo quiero polemizar un poco, pero yo creo que no nos va tan bien, porque si no tendríamos grandes empresas con centros de innovación establecidos aquí, con gran cooperación de la academia y de los parques, etcétera, y no, vamos, si es así, me corregís. Entonces a mí me gustaría tener vuestra respuesta muy corta en qué es lo que nos falta para llegar aquí. Creer, no, lo tenemos que creer. Perdona, O sea, hablamos de Open Innovation, y yo cuando hace 4 o 5 años propuse a un instituto del parque empezar a trabajar con espacios nuevos, y el director del instituto me dijo, sí, Open Innovation, pero quiere decir, cada uno, 100 metros cuadrados para cada uno, bien cerrado. Entonces, sí, las mentes, no, pero es que Open Innovation, necesitamos, tú antes decías, diferentes empresas, también necesitamos diferentes disciplinas. Hace poco organizamos una sesión de investigación, y eran únicamente arquitectos. O sea, necesitamos nuevos espacios. No podemos estar en laboratorio de 50 metros cuadrados por investigador. Tenemos que tener laboratorios a lo mejor de 300 metros cuadrados, y no únicamente que estemos los químicos juntos. O sea, yo no necesito a los químicos. Yo creo que sé las preguntas que les debo hacer. Soy químico, para los que no me conozcáis. Yo creo que sé las preguntas que les puedo hacer a los químicos, no sé las respuestas. Pero a los médicos, a los farmacólogos, a los físicos, no sé ni la pregunta que le puedo hacer. Entonces, el compartir espacios con él, no espacios que sí, la cafetería es muy importante y sigue siendo muy importante, pero la propia pollata, el poder tener pollatas móviles, el que no debo decir cada mes, pero que cada X meses podamos rediseñar, esto es fundamental. No, lo tenemos que creer, la Open Innovation. No, Open Innovation no quiere decir estar cerrados en 50 metros cuadrados. No, yo estoy muy de acuerdo, pero quería saber vuestra opinión. ¿De acuerdo? Miguel, Andrés, como queráis. Sí, o sea, además de arquitectos, algún psicoterapeuta también habrá que incluir en el grupo para mover las inercias, ¿no? Es decir, yo estoy de acuerdo con lo que decía Fernando, y en esencia es un problema de inercias a todos los niveles. Es un problema de inercias en las empresas, que siguen teniendo una especie de prevención a lo que significa compartir algo que genéricamente llaman nuestro know-how o nuestra propiedad intelectual, cuando hay 1000 maneras. Es complicado, pero maneras hay.
de lidiar con este tema, y hay también desde luego trabajo para el psicoterapeuta en el otro lado, ¿no? Yo voy a poner de forma muy sucinta un ejemplo. En un parque científico del Estado español, investigador potente que tiene un descubrimiento, una invención que a mí, en lo que he visto, ha pasado por mi mesa en los últimos 2 años, me parece probablemente lo que tiene más potencial y más atractivo. Negociamos y me dice, es que voy a enviar el manuscrito porque esto es un Nature. Digo, bueno, esto es un Nature, pero antes deberíamos patentar. Si no patentamos, esto será un Nature y solo un Nature. Es que a lo mejor pierdo el Nature si esperamos el tiempo necesario para patentar, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de, digamos, que nos llevaría a otra discusión, ¿no? Es decir, el dinero lo pone la sociedad ha de tener un retorno, y el retorno no solo tiene que basarse en que alguien añada un Nature a su currículum, ¿no? Es un ejemplo de que por los dos lados hemos de hacer ese ejercicio que pedía Fernando, de decir, oiga, nos abrimos, porque si no, que alguien en la sala diga qué descubrimiento disruptivo se ha hecho en los últimos 4 años en la industria farmacéutica, y si alguien encuentra algo, que a lo mejor sí, que luego mire cuál es su procedencia, y probablemente la procedencia es externa. Es decir, o sea que al final los ejemplos también abundan en esa dirección. Lo único que nos falta es ese convencimiento, esa actitud para hacerlo, y después un cierto desacomplejamiento para ir a buscar visibilidad y generar también, como tú decías, el hecho de que compañías extranjeras se acerquen a nuestros parques, ¿no? Yo creo que también a nivel general y como sociedad nos falta una actitud verdadera de colaboración entre nosotros. Es decir, conceptualmente y como sociedad, España, Cataluña, ya no entremos en cosas así, pero nosotros más o menos vivimos una especie de, y eso lo podemos ver a nivel de las administraciones, por ejemplo, la descoordinación que existe en todas las administraciones, y eso lo puedo decir tranquilamente aquí, y que me diga alguien que no es así porque no me lo creo. Los reinos de taifas. O sea, todo esto es unos reinos de taifas, y el concepto, por desgracia, es que estamos hablando de un concepto que fue de la España de hace 1000 años más o menos, y seguimos exactamente con el mismo concepto: yo, mi reino, mi poderío, mi cosa, y no estamos intentando abrir. A nivel de los espacios nuevos que estaba comentando Fernando, a mí me parece espectacular. O sea, yo esto lo he visto en otros lados, tú por eso debes haber visto también muchísimo, y hemos visto zonas, por ejemplo a nivel de Boston, etcétera, grandes farmacéuticas como pueden ser Novartis. Sus áreas de investigación no son cubículos, son grandes zonas donde hay alrededor de, podrías hablar, tréboles de mesas, que no es que estén mirándose y que estén todo el rato hablando, porque hay un concepto de trabajo que es un poco diferente, pues son tréboles de mesas con grandes espacios diáfanos abiertos. Las salas de reuniones son peceras semirredondas donde realmente estás aislado. Puedes, por desgracia, oír un poco, porque también tiene sus downside, ¿no? Un momento cuando estás hablando de Open Innovation a nivel de estructural y de arquitectura, pues que puedes estar escuchando la conversación del otro lado. Pero por otro lado, la posibilidad de que físicamente no hay paredes también facilita el escúchame, es que esto no sé qué. Incluso yendo más allá a nivel de, y ahora a lo mejor me tiro piedras sobre mí mismo, pero incluso la parte incluso administrativa de una serie de pequeñas y medianas empresas que están en parques podrían estar conviviendo en zonas relativamente cercanas, incluso en la misma área, yo creo, con una serie de zonas para estar manteniendo sus secretos, porque sí, en las empresas hay secretos, porque es parte de las cosas, pero hay otro montón de cosas que podría estar haciendo, y que ese flujo de información podría ir moviéndose y no pasaría nada. Y solo una pequeña cuota sobre lo que hablabas de las publicaciones y las patentes. Creo que aquí es una pequeña incisión, deberíamos cambiar el modelo, es decir, si tú publicas, esto está patentado entre comillas durante un año hasta que tú saques la patente y punto y final. O sea, aquí no es. Ya, esto es en Estados
Unidos. Aquí no, ¿eh? No, pero es que esto es lo que se debería hacer. Porque esta es la intervención, este es el inciso que yo quería hacer. Sí, porque eso es... Hemos de conseguir un lobby a nivel europeo para que el periodo de gracia de las patentes, que entre 6 y 12 meses lo tienes en Canadá, en Estados Unidos, en Brasil, en Corea. El que primero publica es el que tiene el derecho, punto y final. Y que aquí no se tiene, y esto es aberrante. Nos estamos tirando piedras con nuestro tejado, no teniendo un sistema de periodo de gracia. Sería muchísimo más rápido todo. O sea, ganarías tiempo por todos lados. Esto sería aceite en el sistema, ¿no? Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Pero no lo conseguiremos. Bueno, ya veremos. Pero dejarme tocar otro. Bueno, estoy diciendo Sí. Dejarme tocar otro punto. Habéis hablado de la excelencia, que es publicar un Nature, y bienvenido sea, pero yo recuerdo que solo tenemos un premio Nobel de Medicina y es del año 1906, si no recuerdo mal, que es Ramón y Cajal. Yo estaba en una reunión de universidades y alguien comentó, es que el 40% de una de las universidades de España, no diré cuál, pero el 40% de nuestras publicaciones de primer cuartil no las cita nadie. Entonces yo creo que el problema no es el que tiene un Nature, el problema es todo lo que hay detrás. Yo no sé si estáis de acuerdo, ¿no? Y entonces ahí sí que se requiere un cambio de apreciación, de cambio de modelo, etcétera, etcétera, donde nosotros todos tenemos un papel de concienciar. Y yo no sé si la administración lo tiene. Este es solo un comentario para reflexionar un poco, porque hay que implicar, a mi modo de ver, la administración aquí. ¿Pensáis que sí, que no? ¿Cuál es el papel de la administración en todo esto? Aquí hablad vosotros primero, pues si no yo entro. Muy rápido, que nos queda un bloque de las preguntas. Yo creo que hay muchísimo que mejorar ahí. Se está financiando investigación que no genera valor bajo lo que tú decías, bajo el paraguas de la libertad de investigación o libertad académica, ¿no? Y el hecho de focalizar los recursos en aquellos proyectos o en aquellos centros que más valor puedan añadir es básico. Hay un montón de recursos públicos que por razones, llamémosle a veces de inercia, de política o de no entender hacia dónde evoluciona el tema, se derivan hacia investigaciones que al final generan muy poco o nulo valor. Pero también a nivel industrial podríamos poner montones de ejemplos de financiaciones públicas de proyectos industriales que después la experiencia dice que la administración se ha gastado un montón de dinero en ese proyecto y que después el sistema no lo retribuye cuando estamos hablando de fármacos, porque el fármaco o el producto no aporta nada y se reconoce al final del proceso, pero mientras se produce la paradoja de que ese proyecto ha estado recibiendo financiación que podía haber ido a una investigación más, digamos, innovadora o disruptiva, ¿no? Fernando. Estamos en las evaluaciones, entonces es muy fácil tener un algoritmo matemático, poner unos datos y tener un baremo, pues tenemos el índice H, tenemos el número de citas. Por otro lado, la gente que un momento u otro hemos evaluado proyectos académicos y industriales, ya nos damos cuenta si aquel proyecto, si aquel investigador, si el grupo de investigación lleva una buena investigación, independientemente de aquel número que salga de aplicar de una fórmula matemática. Yo creo que nos tenemos que ir más hacia una evaluación por un conjunto de personas y no tanto unas fórmulas matemáticas. O sea, podemos trabajar para incrementar aquel número. Y por ejemplo, el índice H, que se puso de moda hace un tiempo, es muy fácil trabajar para incrementar el índice. Bueno, no es muy fácil, sí. Pero tienes algunos trucos que lo haces e incrementas el índice H. Entonces, bueno, yo creo que hay proyectos que son buenos, industriales, hay grupos de investigación que son buenos, hay colaboraciones que son excelentes, y yo creo que tenemos que ir mucho más a este tipo humana de la evaluación, donde el ser humano participe en la evaluación. Tocamos esto en el último punto. Y básicamente yo creo que, cortito, yo creo que la administración pública desde los últimos 15 años más o menos puso mucho énfasis y dinero a nivel de investigación básica, y el hecho de publicar, España estábamos muy hacia atrás en todos los aspectos, se puso un montón de dinero, se fomentó esa cosa y hemos visto que esto ha resultado. Ahora tenemos que hacer el siguiente paso. Ahora vemos que sabemos publicar mucho, vamos a ver que lo que publiquemos sea muy útil. Yo no digo para nada eliminar las subvenciones o el dinero que se está invirtiendo en investigación básica. Creo que es fundamental, es una fábrica de ideas y eso lo tenemos que tener, y como sociedad es importante, pero lo que hay que entender es que, por ejemplo, grosso modo, si tú coges todo el dinero que se invierte anualmente en investigación básica,
son unos 1.000 millones de euros en España. Si tú coges todo el dinero que se aplica a nivel de subvenciones para que hayan productos que esa investigación sea transnacional y que vaya directa a un producto que pueda ir hacia mercado, que en el fondo como sociedad nos interesa que haya una serie de cosas que salgan hacia afuera, aunque es importante la investigación básica, son 80 millones. Este desequilibrio es lo que ahora mismo se tiene que ir cambiando y no se debe estar solo bajando uno para poner el otro, sino tenemos que empezar a encontrar formas de poder subir el otro. Es una cosa a largo plazo, pero... Muy bien, tenemos 5 minutos para tocar un punto que es una oportunidad. Vamos a dejar... ¿Qué significa clúster? ¿Es lo mismo que parque tecnológico? Nos plantean esta... Vamos a ver, son términos que nos inventamos pues para a nivel de marketing que queden bien. O sea, vamos a ver, lo importante es que trabajemos conjuntamente. Si trabajamos conjuntamente en un parque científico tecnológico es magnífico. Si trabajamos en un clúster es magnífico. Lo importante es mezclarnos, ¿no? Mezclarnos. Entonces déjame ir a un comentario que has hecho. Yo estoy en contra de hablar de investigación básica y aplicada. Como estoy en contra hay que proponer algo. Entonces yo propongo hablar de investigación en las primeras etapas de la cadena de valor y investigación transformativa. O sea, todo el mundo, las empresas y los grupos académicos trabajamos en las primeras etapas de la cadena de valor. Y un nuevo concepto, un nuevo producto puede ser una investigación transformativa. Yo creo que, yo que ya soy muy mayor, es aquello de los chicos letras o ciencias. Yo creo que en este momento la universidad moderna no puede hablar de letras o ciencias, tenemos que hablar de conocimiento. Y a nivel de la investigación tenemos que romper también básica o aplicada. Yo estoy, no porque has dicho tú, porque que partaolizo las cosas que más admiro, sino que tenemos que cambiar un poco también la terminología. Clusters, parques, no sé, es igual, espacios, trabajar conjuntamente. El roce hace el cariño, estoy convencido de esto. Andrés. Y además el trabajar juntos también genera entornos competitivos. O sea, al final uno tiene que ser competitivo con respecto a los tres de al lado, ¿no? Es decir, cuando este país era un país con las fronteras cerradas, éramos los más listos de dentro de las fronteras, ¿no? Entonces ese es un valor que independientemente de cómo califiquemos la investigación, y estoy de acuerdo con el comentario de Fernando, pero que sobre todo que sea válida, no básica o no válida. Es decir, que todos conocemos ejemplos de proyectos y los vemos a diario en donde dices, Dios mío, aquí es un pozo de recursos. En cuanto a clúster y par scientific, bueno, yo tengo una idea muy primaria, estando de acuerdo con Fernando en que al final lo que interesa es esa sinergia y esa interacción, desde luego. Para mí un parque ha de aportar un cierto grado de especialización en plataformas, y mientras que un clúster puede sumar esa especialización en plataformas en un contexto más global como pueda ser biomedicina. Por lo tanto, los dos son necesarios, y una empresa que esté en un entorno geográfico de un clúster puede estar en distintos parques porque le pueden interesar distintas plataformas, ¿no? De manera que yo creo que los objetivos son distintos. Yo veo los objetivos del parque más ligados a proyecto, los objetivos del clúster más ligados a beneficios del estilo de visibilidad, de captación de capitales, de generar sinergias en un ámbito mucho más amplio, de también atraer la atención de la administración o de las administraciones para llegar a recursos, de generar que inversores de fuera tengan conocimiento y les compense venir a conocernos, etcétera, ¿no? Es decir, que yo creo que los dos niveles son extremadamente necesarios. Miquel. Básicamente yo lo que veo un poquito y muy cortito es que clúster es una palabra que nos sirve para englobar una localización geográfica. Si la queremos hacer muy pequeñitos vamos a empezar a hablar de microclústeres, etcétera.
es igual el nombre que le pongamos. Lo que necesitas es una forma, y en este caso utilizamos la palabra clúster, para conseguir una visión global y que nos vean. Que seamos realistas. O sea, necesitamos ya a nivel simplemente de Cataluña, como biomedicina, lo que sea, tú necesitas una cosa que te vean, punto y final, y que te vean pues desde las administraciones, desde el gobierno central y sobre todo desde fuera, porque señores, necesitamos sobre todo, eso sí que clúster, no clúster, lo que queramos, no nos miremos mucho el ombligo, tenemos que salir hacia afuera. Muchas gracias. Abrimos las preguntas. No he visto a nadie que levantara la mano hasta ahora, supongo que se las guardan todos para el final. Entonces, es vuestro turno. Yo creo que es una oportunidad magnífica para preguntar, porque hemos tocado todos los temas, yo creo, muy breves, muy concisos, con un montón de ideas. Adelante. Sí, por favor. Sí, bueno, más que una pregunta, es justamente una reflexión sobre... micrófono. Bueno, no, ahora... Vale, este es el de cuando esté hablando ahí arriba. Bien, más que una pregunta, justamente es una reflexión sobre lo que se está comentando ahora, la relación de parques y clústeres. En cualquier caso, un clúster es una cadena de valor y un parque es la infraestructura de esa cadena de valor, y por lo tanto parques y clústeres tienen que trabajar de forma conjunta, porque la territorialización de una cadena de valor justamente es un parque, pero es un diálogo permanente. De hecho, es tal permanente que la Asociación Mundial de Parques está ahora debatiendo el cambio de nombre para decirse Asociación Mundial de Parques y Clústeres. Por lo tanto, ya se constata la importancia de esa fusión que se estaba comentando en la mesa. ¿Podrías decir, por favor, tu nombre y dónde...? Sí, Josep Piqué, presidente de la Red de Parques Científicos de Cataluña. Muchas gracias. Sí. Paso. ¿Podríais decir vuestro nombre y dónde estáis para que todos nos conozcamos, por favor? Francesc Blasco, estoy en Biopol. Quisiera insistir en el tema que Miguel acaba de decir de clúster. Yo recomendaría a todos que leyeran las noticias que han salido en la prensa estos días sobre BCN Rail, que es un ejemplo de clúster, y yo creo que es una imagen muy clara de qué es lo que pueden hacer cuando las empresas se juntan, comparten ideas, hacen del lobby frente a la administración y pueden, digamos, optar a proyectos ya no de rango nacional, sino internacional. Otro punto que quería hacer es en relación a, digamos, qué es lo que quizá no hacen los parques, o qué es lo que a mí me da la impresión, es que quizá se parte de la idea de que las empresas tienen que ir a pedir, que son los científicos hacen y entonces piden ¿qué nos compras a la empresa? Cuando realmente quizá deberían oír qué es lo que las empresas necesitan, ¿no? Y esto también liga quizá con en este entorno que estamos, que es Hospitalet, con muchas empresas que estuvieron trabajando en el sector del automóvil y que se tuvieron que buscar la vida en otros sectores. No esperaron que vinieran otras firmas, sino dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer en aeronáutica? ¿Qué podemos hacer en energía? Y lo están haciendo, ¿no? Entonces yo creo que los parques también deberían hacer foros de manera que supieran qué necesitan las empresas y qué necesitan las empresas más clásicas del entorno. Y en este sentido quizá las tecnologías médicas, que aquí quizá se ha orientado todo un poco mucho hacia lo que es farma, y las tecnologías médicas ofrecen un gran futuro y tenemos ejemplos de empresas que han tenido éxito. Nada más, gracias. ¿Algún comentario? No, pero o sea, yo estoy de acuerdo. La academia tenemos que mirar a la empresa, y lo he dicho desde el principio, y la empresa pues debe estar trabajando con la academia. Yo estoy de acuerdo, y para esto necesitamos una serie de espacios, y los espacios, pues sean los parques, sean los clústeres, sean los polos, pues bienvenidos todos. Y la no demonización de la empresa también es importante. Sí. ¿Es verdad? Sí, sí. A nivel conceptual es... Sí, por favor. Una pregunta, segunda fila. Gracias. Joan Gil, Universidad de Barcelona y Divell. Sobre todo una pregunta para Andrés Fernández, en relación con el comentario que ha hecho del proceso de patentes y interés por las empresas en estas patentes. A ver, yo por la experiencia que tenemos creo que es perfectamente compatible publicar y patentar, o sea, incluso en el sistema europeo, que tiene esta desventaja respecto al americano.
Lo que te preguntaría es ¿qué tenemos que hacer los investigadores para convencer a las empresas españolas de que inviertan en nuestros descubrimientos, en nuestras patentes? Porque nuestra experiencia fue que al final tuvimos que recurrir a una pequeña empresa y a empresas extranjeras, porque fue imposible, después de largas negociaciones en Cataluña con empresas catalanas, llegar a que mostrasen el interés definitivo. Es decir, que nos digáis qué hay que hacer para conseguir ese interés por las empresas españolas y catalanas. Yo creo que esencialmente estamos en un proceso, bueno, alguien decía el otro día si estamos en una etapa de cambio o en un cambio de una época de cambio, es un cambio de época, pero esencialmente yo estoy percibiendo en esa industria, que podríamos llamar catalana, española, un cambio de actitud. Venimos de, independientemente de las declaraciones oficiales, venimos de una época con una aversión al riesgo y un conservadurismo enorme. Venimos de una época en que el not invented here aplica dentro de muchas empresas, no quiero generalizar. Hay toda una etapa de maduración que se está produciendo, o sea, podríamos decir, se produce bottom top, es decir, es el investigador de dentro de la compañía el que está convenciendo al top management de... no demasiado, porque a veces hay intereses, digamos, manifiestos en mantener lo que llamaríamos proyectos internos. Y se está produciendo top-bottom, ese cambio de actitud. Tampoco me atrevería a decirlo, es decir, se está produciendo básicamente por influencias a un nivel intermedio de gestión que constatan una realidad de que más de lo mismo no lleva a ninguna parte, y eso está capilarizando en las empresas para aumentar la necesidad o aumentar los recursos dedicados hacia afuera. Por lo tanto, eso se está produciendo, y lo que tenemos que hacer entre todos es catalizar un proceso en el que, al que yo personalmente creo que es la única posibilidad de convertir en viable en el largo plazo nuestra comunidad, o por lo menos el sector biofarma. Y un catalizador serán casos de éxito, ¿no? Desde luego. Internamente alguien puede ir con la cartilla de mire lo bien que le ha ido a no sé quién haciendo esto. Esto al final es un argumento de mucho peso. Yo creo que ejemplos como el que tú representas digamos, en tu historia personal ayudan a enseñar casos de éxito, y los estamos utilizando. Por lo tanto, lo que necesitamos son romper una especie de círculo en el que no se pueden producir casos de éxito si nadie rompe la barrera, y a partir de ahí eventos como este y otros ayudar a que esa Open Innovation realmente sea entendida como el único futuro, ¿no? Claramente. Yo en ese aspecto, y teniendo en cuenta la futura presencia de mi compañía en el Biopol, con un diseño de 50% de la superficie o el que sea dedicado a albergar compañías spin-off o startups, a mí particularmente creo que es un paso en esa dirección, un paso significativo. Si mi compañía hubiera diseñado un centro de investigación al uso con candados en las ventanas, pues da igual que estemos aquí que estemos en el Sáhara, ¿no? Entonces creo que eso significa que se están dando pasos, y en otras compañías desde luego también se está desde hace algunos años abundando en esa dirección. O sea, creo que el ritmo o la velocidad podría ser distinto, desde luego, y el esfuerzo es de todos, de convencer a muchos niveles, ¿no? Que generan muchas inercias. Gracias. A nivel de lo que acabamos de comentar ahora mismo, también tenemos un problema financiero básico,
en el cual muchas compañías y muchas ideas no están teniendo fondos para salir adelante, y siempre estamos buscando a nivel de fondos públicos. Yo también estoy hablando de fondos privados, y eso es un problema estructural de nuestra sociedad catalana y española. Y yo a mis compañías que están asociadas ya les estoy diciendo: salid fuera como vosotros habéis hecho, porque aquí hay un momento, aquí todavía este cambio que estamos hablando está en una serie de, en probablemente unos líderes, pero no está todavía del todo desarrollado, y por desgracia lo que tú acabas de decir es un hecho clarísimo. Hay que salir fuera para buscar incluso capital para cosas propias. Nosotros estamos intentando abrir canales no tradicionales, de los cuales ahora todavía no puedo hablar, pero porque es que los métodos tradicionales actualmente para sacar cosas no están funcionando del todo. Si me permitís, ¿no creéis que estamos hablando de quien ya está metido en ello? Pero hay un montón de posibilidades y la gente no lo sabe también. Entonces, antes de todo este proceso, a mi modo de ver, hay que culturalizar un poco a la gente de las instituciones, universidades, hospitales, porque no saben, de esto que estamos hablando, no saben absolutamente nada. Y quien tiene una idea o lo que sea, entonces no hay nadie que lo acompañe. Ahora se empiezan a crear unidades de valorización. Antes Fernando hablaba, vamos, de la que hacemos nosotros, pero hay que acompañar, a mi modo de ver, a aquellos que tienen una idea, porque es un campo totalmente desconocido. Todos sabemos cómo hay que pedir que no te admitan un proyecto en el FIS, es decir, que lo rechazan, que te lo rechazan. Esto lo sabemos hacer, ¿no? También es una caricatura. Pero lo que me refiero es que tenemos que crear cultura de todo lo que es innovación, Open Innovation, parque, clúster, etcétera, porque hay un montón de conocimiento que actualmente no está explotado. Y entonces, y esta es mi visión que aporto yo en esta mesa, desde un hospital donde reunimos con la red, a lo mejor reunimos a 8.000 profesionales. Si preguntamos a todos ellos, quizá un 1% sabe de lo que estamos hablando, y a lo mejor las oportunidades son un montón que hay ahí. Yo creo que entonces ahí, en este partenariado público-privado, tenemos todos que culturalizar lo que es nuestra sociedad o posibilidad de sociedad de conocimiento, porque si no iremos más despacio. Entonces, no sé si hay más preguntas o no, pero me gustaría, bien, entonces hacemos la pregunta y me gustaría un comentario final muy cortito de cada uno de vosotros para cerrar la mesa, en general, no a mí. Sí, por favor. Buenos días, mi nombre es Elizabeth Jordà, soy la directora del Parque de la Universidad Politécnica de Cataluña, y me gustaría hacer un comentario alrededor de todo lo que se ha ido escuchando. Valoramos mucho y valoramos mucho, y creemos que es importante que se realicen en España. Actualmente hay en vigor más de 2.000 proyectos colaborativos universidad-empresa, y el hecho de que estos proyectos, que pueden ser de una empresa como Ferrer o empresas ya de mid-size, se realicen no ni de puertas adentro de la universidad ni en dependencias propias de la empresa, sino en esos espacios, dan una visibilidad tanto para que estas empresas, a pesar de poder estar en un parque científico, tecnológico X, puedan moverse y puedan tener visión y ver qué oportunidades se les pueden ofrecer desde otros parques, que esto es un aspecto muy enriquecedor para todos, y además que la propia generación de transferencia de la universidad también visualice cómo se mueve el entorno, cómo se mueven estas micropymes, estas mid-size empresas, que esta idea que están desarrollando, que este proyecto colaborativo que están desarrollando con una universidad puede tener un futuro, cómo es este retorno del conocimiento de la universidad hacia la sociedad. Por tanto, yo creo que estos proyectos colaborativos se empezaran a realizar en entornos como los parques, donde nosotros somos estos facilitadores de que se generen estas actividades, de darles visibilidad, de que se conozcan, de hacerles un push hacia arriba, pues podría ser un aspecto enriquecedor que además podrían ir rolando, por decirlo de alguna forma, por los distintos parques, y así tener una visión completa
y a la vez nos serviría para hacer una Open Innovation entre los parques. Nosotros somos una empresa una universidad de tecnologías, y la tecnología tiene aplicación en los distintos ámbitos y sectores industriales. Por tanto, esto también serviría para conocer más lo que se realiza en cada uno de los parques, creo yo. Muchas gracias. Muy bien. Yo tengo un comentario. Sí, adelante. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo soy crítico con la academia, pero también soy crítico con las empresas. Y uno de los problemas que encontramos con las empresas de nuestro entorno, y mi entorno puede empezar en mi barrio, que puede ser Hospitalet y puede acabar en Singapur, pero la mayoría, cuando más cercano está mi entorno, el gran problema que tenemos es que el leitmotiv de muchas empresas es que prefieren tener el 100% de cero que el 95% de algo. Perdona, Andrés, porque entonces yo esto no lo entiendo. Cuando más te alejas, ves que están más favorables a tener el 90 y mucho % de algo. Entonces, esto también a veces, o sea, has definido un marco idílico, que estoy al 100% contigo, pero el gran problema es cuando tú te sientas en una empresa de aquí y si sale algo, el 100% por mí. A mí una empresa que me pidió, que no se lo di, claro, que me pidió los de química, los productos secundarios de las reacciones intermedias. Esta empresa ya no existe. En aquellos momentos ya vi por dónde iba, y yo le dije, y tanto, es como si, o sea, era la Dashaya de la Dashaya. Pues sí, hombre, sí, y tanto que sea para ti. Claro, no me daba nada de nada. Es que incluso me pedía, si yo hacía un producto secundario de una reacción secundaria, también para ella. Entonces yo creo que tenemos que cambiar también, o sea, nosotros tenemos que cambiar la academia, y lo he dicho desde el principio, pero también hay que introducir en la empresa a comentario final también. Cuando hablábamos de abrir ventanas en las empresas, y no solo hablamos estrictamente desde el punto de vista científico, que es urgente e importante, sino a nivel de gestión. Es decir, la gestión de la I+D en las empresas sería otro tema. Y cómo conectar la gestión de la I+D con el top management de las compañías, donde la mayor parte del top management de nuestras compañías está formado en aspectos de negocio, en aspectos de marketing, comerciales, etcétera, etcétera, pero no han tenido, digamos, un contacto intenso con lo que es el mundo de la innovación, y a veces eso digamos, resulta muy palpable, ¿no? Y por lo tanto no puedo más que estar de acuerdo con lo que dice Fernando. Con respecto a tu comentario inicial, creo que también has tocado un punto clave. Hay que inyectar calidad a toneladas en las oficinas de transferencia. El panorama es absolutamente desigual, y como en todo, cuando hablamos de empresas se ve desde lejos y todas parecen como los chinos, iguales hasta que los conoces, ¿no? Y vives dentro y ves que son muy distintas. Pero las oficinas de transferencia tienen que dar un salto de calidad en conjunto brutal. No puede ser que generen digamos, anticuerpos en los investigadores. Tú hablas con los investigadores, sí, bueno, es que los de la oficina mejor ni los vemos, ¿no? Y no puede ser que con las empresas a veces detectes una falta de preparación. No sé si el modelo ha de ser público, privado, no, pero calidad ahí es un punto clave para convencer al investigador de que tiene que transferir, de cómo hacerlo, de tema patentes, etcétera, etcétera, para llegar a deals con las empresas que se hacen. Muchas oficinas de transferencia, yo estoy de acuerdo contigo, muchas oficinas de transferencia son oficinas de facturación. Se dedican a facturar y es lo único que hacen, y muchas veces los rectores lo que les piden es esto, y si bajan aquel año, ¿qué pasa? Bueno, es que los proyectos europeos, algunas tienen los proyectos europeos, entonces tenemos que cambiar totalmente, tenemos que cambiar unas oficinas de transferencia que sean modernas, que funcionen mucho menos por la facturación y mucho más por el riesgo, que puedan invertir. O sea, no tiene sentido que una universidad no pueda invertir en un proyecto, y todo esto nos llevará a un total concepto de las oficinas de transferencias, y posiblemente tengamos que ir a oficinas a empresas. Sí. Tenemos que ir, o sea, cuando yo empecé a la universidad, el bar eran funcionarios todos los del bar, el bar.
de la central pues sea un funcionario. En estos momentos no pensás que el del bar sea un funcionario de la universidad. Pues tiene que ser lo mismo. Y de hecho esto abre oportunidades de negocio para incluso empresas que se dedican a hacer esto, porque hay una carencia de hacer esto. Lo que pasa es que sí que hay que formar, pero hemos acabado el tiempo, pero a mí me gustaría un take home message de cada uno en 10 segundos. Miguel, tú eres el primero. Miguel. Acaba de pillar a... Claro, yo por eso soy el moderador. Un take home message, 5 segundos cada uno. Realmente las cosas están montadas de una manera, todo parece que va en un sentido, si hay que pensar en diferente. Es igual, nos vamos a dar 10.000 golpes de cabeza en pensar diferente, pero es la única forma de que salgamos de esta y como estamos ahora. Fernando. No sé, es prácticamente muy incorrecto. Nos tenemos que mezclar mucho y revolcar mucho entre todos. Andrés. Ahora que estamos en el libro este de Smile or Die, Open or Die, ¿no? Este sería el... Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Muchas gracias. Escolta.